Hola compañeros, en este video hallaremos la segunda derivada de y respecto a x utilizando derivación implícita teniendo en cuenta la ecuación 2xy menos y cuadrado igual a x al cubo y a su vez sabemos de manera inmediata que y es función de x. Luego valoremos la segunda derivada en menos 1,2. Para esto, entonces, nosotros ya sabemos que hallar la segunda derivada implica hallar primero la primera derivada. Y a esa primera derivada le calculamos de nuevo la derivada. Eso es algo que ya hemos abordado en otros videos, pero ahora lo haremos en el contexto de la derivación implícita. Entonces, primero hallaremos la primera derivada. Vamos a hallar de y de x que por cuestiones de espacio, de ahora en adelante la llamaremos simplemente y'. Y hallar la segunda derivada sería entonces la y con una doble comilla, la segunda derivada de y. Listo. Entonces, en la derivada implícita, tendríamos que tener en cuenta que este primer término es un producto, porque 2x, pues depende de x, y y está en función de x, entonces tendríamos la derivada de un producto. Entonces nos va a quedar el primero derivado, la derivada de 2x es 2 por el segundo sin derivar, y, más el primero sin derivar, 2x por el segundo derivado. La derivada de y es 1 multiplicado por la derivada interna, la derivada de y' o de y de x menos y cuadrado, derivado sería, bajamos el 2 y queda la 1, 2y a la 1, que es 2y, multiplicado por la derivada interna que es de y de x, o sea, y', igual a la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Y entonces acá tenemos nuestro primer paso, que es derivar respecto a x en ambos miembros de la ecuación o de la igualdad. Ahora en nuestro siguiente paso debemos dejar al lado izquierdo los términos que contienen a la derivada de y. Entonces nos va a quedar 2x y' menos 2y y' es igual a 3x al cuadrado y este 2y está sumando, pasaría al lado derecho a restar, entonces quedaría menos 2y. Ahora, en el lado izquierdo podemos tomar como factor común a y', entonces nos va a quedar y' que multiplica a 2x menos 2y y esto es igual a 3x al cuadrado menos 2y. Por lo tanto, nuestra derivada final será y' es igual a tener a 3x al cuadrado menos 2y y esto lo vamos a dividir entre x menos y multiplicado por 2. Entonces en este paso lo que hicimos fue 2x menos 2y está multiplicando, pasaría a dividir al lado derecho y en ese mismo paso sacamos como factor común el 2, pues está como factor repetido en 2x y en 2y. Y listo. Ya hemos hallado entonces nuestra primer derivada. A esto que acabamos de hallar es lo que nosotros conoceríamos como la primera derivada, o sea, de y de x. Entonces ahora nuestro segundo paso sería hallar la segunda derivada, o sea, hallar la derivada de la primera derivada. Vamos a derivar respecto a x la primera derivada, o sea, vamos a hallar a la derivada de y', que es la que acabamos de encontrar. Vamos entonces, la primera derivada de y, acá la tenemos. Si la volvemos a derivar, encontraríamos la segunda derivada.
y esto es igual a. En el lado derecho vamos a derivar, pero aquí podemos ver que lo que tenemos es un cociente. Entonces nos va a quedar el primero derivado, 3x cuadrado menos 2y derivado, por el segundo sin derivar, 2 por x menos y. Recordemos que en este caso el primero es el numerador y el segundo es el denominador. Menos el primero sin derivar, 3x al cuadrado menos 2y, por el segundo derivado, o sea, la derivada de 2 por x menos y. Y todo esto iría sobre el segundo, que es 2 por x menos y al cuadrado. Y entonces quedó listo nuestro paso. Aquí ya tenemos indicado entonces lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, retomamos. Esto sería igual a tener a la derivada de 3x cuadrado menos 2y es lo que nos preocupa en este momento. Aquí no hay producto, simplemente es una resta. La derivada de 3x cuadrado sería 6x menos la derivada de 2y sería 2 por la derivada interna, o sea, y', que multiplica a 2 por x menos y porque ese segundo factor no se derivaba. Menos el primer factor no se deriva, queda igual 3x cuadrado menos 2y. Y al segundo factor le debemos derivar. Entonces el 2 lo podemos dejar quieto, es una constante, y derivamos lo que está por dentro del paréntesis. La derivada de x es 1, menos la derivada de y sería 1y'. O sea, simplemente y', que es la derivada de y. Y todo esto nos va a quedar sobre el segundo al cuadrado, que sería 2 al cuadrado es 4, por x menos y al cuadrado. Aquí podemos notar que este 2 lo podemos simplificar con este 2 sacando mitad en el denominador. Si lo queremos hacer en dos pasos, lo que haríamos es factor común, el 2, y quedaría entonces 2 cuartos, que sería un medio. Entonces nuestra derivada finalizada quedaría escrita así. Quedaría 6x menos 2 multiplicado por la derivada de y. Pero la derivada de y ya la habíamos calculado. Es este cociente que nos había quedado. Entonces vamos a dejarlo por acá a un lado para irlo reemplazando en la derivada que obtuvimos. Entonces, volvemos a explicar esta parte. La segunda derivada será igual entonces a tener 6x, acá está el 6x, menos 2y'. Pero y' es la primera derivada, que es lo que tenemos acá. Entonces quedaría 2 multiplicado por 3x cuadrado menos 2y sobre 2 por x menos y. Ese sería nuestro primer factor, multiplicado por x menos y. Recordemos que este 2 ya lo cancelamos, lo simplificamos con este 4 que tenía mitad. Menos 3x al cuadrado menos 2y multiplicado por 1 menos y'. La derivada de y ya la tenemos. Es este cociente. Y todo esto iría sobre el mismo denominador. Este sí no se ha modificado. Nos quedaría entonces la mitad de 4 fue 2 por x menos y al cuadrado. En nuestro siguiente paso, entonces podemos cancelar este 2 con este 2 y listo. Eso sería todo lo que podríamos eliminar de nuestra derivada. Ahora, entonces, ya sí hemos hallado la segunda derivada de y respecto
a x. Aquí algo bien importante es entender que se puede seguir simplificando. Claro que sí, aquí podríamos hacer la resta de fracciones, acá la resta de fracciones, luego los productos y buscar términos semejantes, pero el objetivo de este video no es enseñar álgebra. El objetivo de este video es aprender a calcular derivadas de segundo orden utilizando derivada implícita. Por eso no lo haremos. Trabajaremos con las cantidades indicadas. Pero en el ejercicio también nos estaban pidiendo que que evaluáramos la segunda derivada en menos 1,2. O sea que nosotros tendríamos que hallar la segunda derivada y evaluarla. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que nos quiere decir es que como nos están pidiendo evaluarla en 1,-2, que acá lo tenemos escrito, el menos va en el 1, corrección, sería en menos 1,2. Lo que debemos hacer entonces es, en donde haya una x, ponemos menos 1, en donde haya una y, ponemos el 2. Y eso es todo. Entonces, eso sería igual a tener a 6x, o sea, 6 por menos 1, menos 3x cuadrado, o sea, 3 por menos 1 al cuadrado, menos 2 por y, o sea, menos 2 por 2, y todo esto sobre x menos y sería menos 1 menos 2. Esto iría multiplicado por x menos y, o sea, menos 1 menos 2, menos así sucesivamente. Luego se convierte en un problema de cálculo numérico y aquí al final entonces encontraremos el valor numérico. Aclaro aquí, hacemos énfasis en esto, el resultado será un número, exclusivamente un número, que representará la segunda derivada de y con respecto a x en el punto de coordenadas menos 1,2. Y eso es todo. Espero que haya quedado claro cómo hallar la segunda derivada implícita de una ecuación dada y cómo evaluarla.